Bueno, hoy es 28 de septiembre del año de 1999. Hoy vamos a tener una entrevista, digamos, con un perfil un poco diferente a las demás, porque vamos a recordar a una familia muy querida, a unos viejos que fueron muy apreciados aquí en Quimbaya. ¿Y quién mejor que la hija mayor? ¿Cómo es tu nombre, por favor? Edilma Herrera. ¿Herrera qué? Acevedo. Muy bien, Herrera Edilma Acevedo. Herrera Acevedo. ¿Cuál fue el nombre de tus padres? Bueno, mi papá, Luis Carlos Herrera. Pues el otro apellido vivía embolatado en esa época. Ajá. Como en eso no se usaba, pues, que le dieran es que el apellido. Ajá. Entonces él es Herrera, él se quedó Herrera, él era Herrera. Y mi mamá, Esther Julia Acevedo. ¿De dónde era tu papá? Mi papá, nacido y criado aquí. Nacido y criado aquí en Quimbaya. Quimbaya. ¿Y tu mamá? Mi mamá sí nació en Pereira. Pereira. Se bautizó en Pereira y que ella dice que como a la edad de 9 años vinieron a vivir acá. Vinieron a Aquí, vivir vaya. acá. Entonces, ¿por qué no buscamos, por favor, una fotico donde están los viejos por ahí recién casados? Ellos se casaron en el 40 y esa foto mi mamá decía que la hicieron sacar como al año de haberse casado. A ver, ¿dónde? A ver, primero hablemos. ¿Dónde naciste? Yo nací en la finca de la América. La finca La América. Pues ¿cómo le digo yo? La jurisdicción es la América, la finca llamada la Suiza, llama la Suiza todavía. Sí. Que pues sí, nosotros vivimos allá como hasta el año del 59 que nos vinimos a vivir acá al pueblo. Allá fue toda la niñez de nosotros. Muy bien. Podemos empezar hablando un poco de la niñez. A ver, ¿cómo fue esa niñez? ¿Cómo era la América? ¿Qué es lo que más recuerdas de esa vereda? Lo que yo más recuerdo de la América, el establecimiento de caña que hubo allá tantos años, que nosotros cuando salíamos de la finca de nosotros teníamos que cruzarnos por toda la mitad de lo que es la América. Teníamos que bajar hacia una cañadita, subir por un guadual y luego de ese guadual seguir así por una trocha, lo que llamaban una trocha, que por ahí no entraban carros sino únicamente bestias, y entonces hasta llegar a la América. Ya en la América ahí sí entraban carros, pero entonces los carros del uso de ahí, de lo que era la América. Y tenía uno que cruzarse por toda la ramada de la América y subirse por un potrero a salir arriba donde ya podía ir un carro a recogerlo a uno. Pero en ese entonces el carro subía ya a ese filo, pero si eran pagándole el viaje, porque si era para uno venirse en carro así particularmente, tenía que llegar hasta Palermo a pie, y en Palermo coger la línea, lo que se llamaba Oraño, la línea que en ese entonces era la línea de los Ceballos, de los padres de Hugo Ceballos, que la manejaba don Jesús Ceballos, el papá de Hugo. Entonces ya uno ahí esperaba la línea, que ella venía de Laurel, salía de Laurel y venía y recogía a los pasajeros que salían allá a Palermo, y ya, aquí a Quimbaya. Y yo estaba muy niña cuando eso, y entonces la utilizábamos, era pues cuando papá salía con todas nosotras y con mi mamá para una Semana Santa, una Navidad, en fin. Pero el resto papá salía solo en su vestiecita. Hasta el pueblo. Hasta el pueblo a comprar el mercadito y volvía a la finca. Qué bueno. ¿Quiénes fueron ustedes los hijos? Los nombres. Los nombres de todos nosotros, bueno, pues yo que soy la mayor, soy Edilma Herrera Acevedo, José Humberto Herrera Acevedo, Opir Herrera Acevedo, Luis Enrique Herrera Acevedo, Luis Guillermo Herrera Acevedo, María Jesús Herrera Acevedo, Edelmira Herrera Acevedo y Ofelia Herrera Acevedo. Son los hijos todos. Qué bueno. ¿Tu papá te comentó alguna vez sobre cómo vio crecer a Quimbaya? Pues él decía que la gente, pues debido a lo que era tan unida la gente de aquí del pueblo, que todo el mundo colaboraba, y que con madera, con guadua y todo eso,
y con ladrillo para ir levantando el templo, porque el templo era simplemente que él dice que es que era una casucha de guado, que era como una casucha de guado y que ahí venían a decir las misas, es que el padre de Alcalá y de Finlandia bajaban. Y entonces cuando ya levantaron, fueron levantando la iglesia poco a poco en ladrillo, que ya fue cuando le dieron es que corregimiento a este municipio, pues acá, cuando le dieron municipio al corregimiento, vino el padre Luis Buitrago. El padre Luis Buitrago vino como párroco a esta parroquia. Y ese fue el sacerdote que nos bautizó a todos nosotros, porque ese fue el que los casó a ellos también. Ese fue el sacerdote que los casó. Y hablemos un poquito, por favor, de tu mamá. A ver. Entonces, bueno, mi mamá, pues ella también fue una persona de una cuna pobre, le tocó mucho trabajar y ayudarle a la abuela a trabajar para subsistir, para ella poder estudiar, hasta que llegó a su juventud y ya a su mayoría, y ella dice que se conoció con mi papá y que cuando ella distinguió a mi papá vendía parva. ¿Cómo Papá, vendía la palma? ¿ah? ¿Cómo, a domicilio o cómo era eso? A domicilio. Mi papá vendía, vea, mi papá trabajaba en una panadería. Cuando ella distinguió a mi papá. ¿Pero en Pereira o aquí en Quimbaya? No, acá en Quimbaya. Acá en Quimbaya, porque ellas vivían acá ya. Entonces mi papá ya trabajaba en la panadería y expendía la parva a domicilio en las tiendas. Y ahí se distinguieron ellos y ahí empezaron como la amistad y todo hasta que ya ellos se casaron, y cuando ellos se casaron mi papá también fue arriero, mi papá arriaba. ¿Y cómo era el cuento del arriero? El cuento del arriero, papá le trabajó a un señor don Ramón, pero yo no me acuerdo don Ramón qué, ese no me acuerdo yo. Y papá le trabajaba a ese señor y le arriaba unas mulas, trabajaba arriando caña, y yo que creo que eso fue en la América. Yo creo que eso fue en la América, sí. Y entonces desde ahí ellos ya tenían su amistad y fueron novios como 2 años, y a los 2 años pues se casaron. Y ya llegamos toda la descendencia. ¿Y la abuela materna? La abuela materna, pues la abuelita materna vivió siempre con nosotros, porque como mamá era la única hija. Ya. Pues podemos apreciar a todos el abuelo, la abuela y La abuela contaba que ella, cuando ella vivía en Pereira, y que cuando mi mamá estaba pequeña, la abuela subsistía y vivía, pues cierto, de trabajar en casas de familia, porque ellas fueron pobres. Ella trabajaba en casas de familia, en la casa de una familia Vallejo, que llamaba el señor, los patrones de ella llamaban don Leopoldo Vallejo y doña Esther Julia de Vallejo, no me acuerdo el nombre, el apellido de la hija. En todo caso era una familia Vallejo muy, que yo los alcancé a distinguir los esposos Vallejo. Y ellos querían mucho a mi mamá y a la abuela, y ella trabajó mucho allá y ella aprendió a envolver tabaco, ella aprendió al proceso del tabaco, y ella envolvía tabaco, y como eso era lo buscaban mucho, es que los de la renta y no sé qué, entonces ella se cuidaba mucho de que no le fueran a coger el contrabandito, y ella pues cuando no estaba trabajando en la casa de la familia esta, ella hacía eso y vendía tabaco. de contrabando, era contrabandista pues la abuela. La abuela, Sofía Acevedo. Sofía Acevedo. ¿Y la abuela qué te contaba de la juventud de ella? ¿Qué le tocó ver? ¿La mamita? Sí, que te comentara como impresionada o como con cierto encanto, por ejemplo, la primera vez que vio volar un avión o alguna plaga de langosta, por ejemplo, o algo así. No, lo que la abuela nos contaba a nosotros con mucha como terror y con mucha amargura, y ella lloraba contándonos eso, fue que ella tenía que como 12 años
cuando la guerra de los 1000 días, o no sé qué, que a ella le tocó. Y a ella se le llevaron, es que los hermanos, y los cogieron los hermanos que cuando se iban a buscarlos directamente es que a la casa, y se llevaban todos los que estaban de empuñar un arma y se los llevaban para el monte. Y que entonces un hermano de ella se escapó, porque se subía al copo de un naranjo muy cerrado que había es que en el patio de la casa, ya se subía y se escondía, y es que ya permanecía hasta por la noche, hasta que se suponía que no había nadie por ahí con deseos de llevárselos, y se bajaba y se acostaba a dormir, y en el día lo pasaba encaramado en el naranjo, de cuida de que la gente, de la recogida que hacían para llevárselos, es que para a que empuñaran las armas para pelear en esa época, y eso era lo que ella contaba con mucha tristeza. Sí, ¿Y nunca más volvieron los hermanos? no, ella dice que los hermanos, ella no volvió a hablar de sus hermanos, o el único el que se escapaba porque subía al naranjo, ese se murió, ese sí murió de muerte natural, pero eran 3 los hermanos y le llevaron 2. Y ella pues de más hermanas, ella nunca habló de más hermanas, yo creo que ella sería única hija como fue mi mamá. Mi mamá fue única hija. Y la abuela contaba de cachos que le pasaba de pronto a los muchachos desobedientes, o de la patasola, de las brujas, del duende. Me interesa que recojamos esa parte. Ay, sí, ¿Qué te la comentaba abuela nos contaba a nosotros de a cuando nosotros nos poníamos de pronto con desobediencias con mamá y nosotros le contestábamos a mamá, ella nos decía, cuidadito pues mijitas, cuidadito, se les aparece por ahí el diablo y se abre la tierra y se las traga. Que mire que yo conocí en mi juventud, ella ahí mismo nos desataba el cuento. Mire que yo conocí en plena juventud mía, conocí por allá en Medellín, porque ella era de Envigado, Antioquia. Conocí por allá en Medellín una muchacha que le zapateaba a la mamá siempre que la mamá le hablaba y le mandaba alguna cosa, ella le zapateaba. Y ella se abrió la tierra y se la tragó hasta aquí, hasta la cintura. Porque de aquí para abajo se convirtió en mula y se la tragó hasta la cintura. Y entonces a ella le tiraban agua bendita los sacerdotes y le boleaban escapularios. Y entre más agua bendita le tiraban y más le mostraban el escapulario y la Santa Cruz. El diablo la jalaba de las patas y fue hasta que la tragó hasta aquí. Cuidadito con las groserías con la mamá hay que respetarla. Pero ¿en qué terminó el cuento que está muy bueno? En eso, que la muchacha se quedó atascada hasta aquí. Y que ella no nos contó si ella se dio cuenta que se desapareció, ¿qué? Pero ella nos decía. Bueno, y de la patasola, que las muchachas, la patasola se le aparecía por ahí a la gente, por ahí en los caminos sólidos, en esos caminos sólidos por donde andaba la gente y todo, pues que la gente de esa época es que veían la patasola, veían el duende. El duende embolataba mucho a las muchachas, que bonitas, dice ella. ¿Y qué contaba Pues ella? nos Duende? decía, A ver, ella decía. cuento que ella... No, pues ella nos contaba eso, ella decía, le decía a mamá, a mí no me gusta que las muchachas salgan solas por ahí, si no es con usted o conmigo, porque las muchachas bonitas las persigue el duende, y el duende le gusta mucho embolatar a las muchachas. No las mande por allá a cortar escobas o en fin, o por ahí solas para llevarle a Carlos la bogadera, o sea, mi mamá, a llevarle a Carlos bogadera o en fin por allá, a ese cafetal, que de pronto aparece el duende por ahí y embolata a las muchachitas, las niñas. Decía ella, pero no, porque pues nosotros nunca eso, pues nosotros quedamos con esa impresión de que hubo duende, que había patasola, de que el diablo existía o existe. Y ella nos decía, es que el Señor lo tiene amarrado. El día que Dios nuestro Señor vuelva a soltar el diablo, a María, y se va a llevar gente. ¿Y qué cuento le echaba ella del diablo? Pues es que el diablo le aparecía a uno de muchas maneras. Ella decía, el diablo se le aparecía a uno en una serpiente, se le aparecía a uno en un perro negro, horrible ese perro que le relucen los ojos y que arrastra una cadena, que porque ella una vez... ella oyó en una casa donde la gente vivía que muy mal y que peleaban mucho, el matrimonio mantenían en peleas y los hijos y las hijas eran muy groseras con la mamá, es que se oían por la noche porque ellas eran vecinas, pues cuando ellos vivían en Medellín. Ellas eran vecinas y ellas sentían todas las noches un perro arrastrar una cadena y aullar. Ella dice que eso era el diablo. Ella dice que eso era horrible, Ay, que porque esa gente vivía tan mal, que ay, que Dios mío bendito. Y con mi abuela fue tan piadosa, ay, ella era muy creyente. ¿Y qué comentaban la abuela o tus padres o vecinos? Por ejemplo, de la Madre Monte. O de la Madre Monte no viste hablar por ahí.
abuela era la que echaba cuentos de la Madre Monte, que la Madre Monte era que una vieja gorda, despelucada, abandonada, pues que muy cochina y que mantenía rodeadas que de animales. Que no es que en Medellín hay un monumento a la Madre Monte, usted no lo conoce. Yo cuando mi hermano Enrique vivió en Medellín, nosotros fuimos a Medellín a pasear, sí vimos, él nos llevó a conocer ese monumento de la Madre Monte. Y mi abuela decía que era una vieja gorda, desordenada, cochina, y que toda harapiente, que mantenía rodeada de animales y toda greñuda con un pajonal de mechas. Y entonces pues Enrique nos llevó allá a conocer el monumento a la Madre Monte. En Medellín existe. Yo no sé qué tendrá de cierto, pero todo eso son cuentos del pasado. Pero y en América no fueron muy famosos los asustos. Pues asustos o entierros, que comentara la gente que al pasar por determinada parte sentía que los asustaban o sentía que se erizaban hasta el pelo. Nosotros de eso sí yo no tuve cuenta, no. Oí hablar sí de huacas, que habían huacas en la América, habían huacas, pero yo no sé directamente en qué sitio, por qué lado. Eso sí. Y a ver, en esos primeros años tuyos en tu niñez, ¿a qué escuela fuiste? Nosotros aprendimos las primeras letras allá en la finca de la América, porque mi papá nos llevó una profesora especialmente para que nos enseñara. Ella estuvo 6 meses enseñándonos a nosotros. La profesora se llamaba Ernestina Ruiz. De aquí de Quimbaya. De aquí de Quimbaya. Hija de un señor don Miguel Ruiz, que ese señor don Miguel Ruiz era el señor que le sacaba a papá en unas mulas el café de allá de la finca, a traerlo acá al pueblo. Y ella llamaba Ernestina Ruiz y ella fue la que nos enseñó a nosotros las primeras letras. Cuando nosotros salimos de allá de la América a vivir aquí a Quimbaya, nosotros entramos a segundo de primaria directamente. Pero, a ver, esos años 59, pero ¿tú cuántos años tenías? A ver, ustedes se vinieron de la América viendo tu papá la necesidad de que ustedes estudiaran o sí. coincidencialmente no. de un momento a otro se vinieron por... No, porque él decía que ya todos nosotros estábamos de estudiar y que cómo nos iba a perder el estudio, y que comíamos de adelante y que como habíamos aprendido de harto. Qué bueno. Con Ernestina. Muy consciente el viejo. Entonces ya ahí fue cuando él le decía siempre a mi mamá, pues nos vamos a salir a vivir al pueblo, pero yo voy a comprar primero casita. Yo no soy hombre de salir a pagar arrendo. Yo voy a comprar una casita. Y una vez me acuerdo que trajo a mi mamá directamente para que viera la casa que él iba a comprar. Y mamá fue y nos contó a nosotros. Es una casa grande. No, esta de aquí es pequeña. Nos decía mamá, esta casa es muy pequeña, muy chiquita. La casa que su papá va a comprar en el pueblo es una casa muy grande y muy buena. Ya se van a perder ustedes en esas piezas. Y esa casa la compró mi papá a don Ramón Gallego. A don Ramón Gallego le compró mi papá esa casa. Qué bien, muy chévere esa casa. Es la casa que ahora queda en la carrera cuarta con calle 17 esquina. Es esa casa. Ahora funciona el hogar Mis Amiguitos. No, el preescolar Carrusel. Es el preescolar, el Carrusel. Sí, correcto. Mis Amiguitos, ¿dónde después? No, ese ya queda donde antiguamente era la Escuela Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y dónde estudiaste? En la Escuela Sagrado Corazón de Jesús. Ya es donde queda ahora la ya fue en la primaria. ¿Y tú qué recuerdas de esa escuela? Ay, no, que era una belleza de escuela. ¿Cierto que era muy Ay, era muy grande y muy buena, y había una gruta muy linda que tenía la Virgen de Fátima, y con los pastorcitos, muy hermosa. Y la construcción, yo recuerdo que era muy aireada, los salones amplios. Altos y muy iluminados y muy amplios. De primera, qué lástima fue haber derrumbado esa escuela. Sí. Además era una joya arquitectónica muy bonita. Y era una construcción muy entrañable para la generación de los quimbayunos, para los quimbayunos de los 30, las quimbayunas, sí. Para las quimbayunas de los 30, los 40, los 50, los 60 y los 70. Desafortunadamente, bueno, fue una decisión desafortunadamente mal tomada, quizá por el consejo y el alcalde de ese tiempo, pero bueno. Ya no es tiempo de lamentarnos. Ya, pues ¿qué le vamos a hacer?
pero allá fue toda la primaria nosotros. ¿Qué es lo que más recuerdas con nostalgia de esa vereda de la América? De la vereda, pues la casita, la casa, pues la casa donde nosotros nos levantamos, que yo mantengo, por cierto, mantengo muchos deseos de volver allá. Y yo he hablado con las muchachas y he hablado con los muchachos cuando vienen todos a vacaciones y nos reunimos, que qué rico bajar allá otra vez para que ellos conozcan, ellos no se acuerdan, pero yo sí para volver a recordar los sitios donde, pues, donde fue la foto esa que hay ahí, tan antigua, en la que está al frente de la chocolera, que eso era un plan inmenso, así lo más de bonito. Está en las foticos pequeñas de acá. Ahí, eso era un plan que había a todo el frente del secadero de café. Y ese plan mi papá lo mantenía en puros cultivos. Si no era de maíz, era de frijol, pero no le faltaba el cultivo a él ahí. ¿Y qué hacían con el maíz? No, pues mi papá lo hacía trojas, lo que se llamaban las trojas de maíz, y él lo ponía a secar y después en las tardes frías y que no había pues forma de ir a trabajar al cafetal, él se sentaba con los trabajadores a desgranar el maíz a mano, y él vendía maicito y vendía frijol. ¿Cómo así? Pero y bueno, ¿y con el chocolo qué? No me digan pues Ay, que no hacía nada no, con ¿cómo el así? chocolo. No, pues cuando el maíz estaba seco ya pues era que él hacía eso, pero no, con el chocolo se disfrutaba mucho. ¿Por qué? ¿Cómo lo disfrutaba? A ver. María, ¿cómo que cómo? Perdón, yo voy enfocando aquí, tú me sigues comentando. La abuela Sofía, mi abuela Sofía hacía unas arepas de chocolo enterradas muy ricas. Aquí Y vemos. hacían las tortas y Ajá. las arepas, la colada, María, los envueltos. No, eso era una maravilla. Eso era una maravilla de disfrutar del ¿Y chocolo. cómo hacían esa colada? Ahí esa colada muy rica. Molidito el chocolito. Ahí aparece también la abuela. Es La abuela materna, la única abuela que conociste. la única abuela que ¿Tu nosotros mamá? conocimos. ¿Me recuerdas el nombre de tu mamá, por favor? Esther Julia Acevedo. Doña Esther Julia. Esther Julia. Aparece una vecina. Una ¿Quién es la vecina llamada Doña Regina, que era una vecina ahí de la casita del lado de abajo, con una hija. Está ahí. Ya. Ahí vemos pues, y al fondo los cultivos Al de fondo, maíz. los cultivos de La chocolera. la chocolera, sí, Como sí. buenos antioqueños, Sí. sin que faltara el chocolito. Sin y que el mandarle chocolito. chocolo y la mazamorra, porque allá donde era donde se hacía mazamorra pilada, Pilada. de la mazamorra rica que es la pilada. ¿Y por qué no volviste a pilar maíz? Porque el pilón lo cultivamos todos los años que los viejos estuvieron vivos, hasta arriba de la finca. Y cuando ya vendimos la finca, mi hermano se llevó el pilón, que para guardarlo de recuerdo, él lo tiene en Cali. Tu papá murió hace 7 años, ¿cierto? Sí. Estamos en 1999. Murió de... Él murió de cáncer a la próstata, cáncer en la próstata. ¿De cuántos años murió él? de 83 años. 83. Más 83. 7 que hace que murió son 90 años. O sea que don Carlos nació en el año de 1909, según esto. Sí, De 1909. Él nació, tú me dices, nació por aquí, por estos lados. no, él nació aquí en Quimbayo. Bueno, esto pertenecía a Finlandia hasta la municipalización en el año de 1922, o sea que a él sí le tocó ver crecer, nacer, crecer y desarrollarse este municipio definitivamente. Comentarios que recuerdes que te hacía tu papá de su juventud, cachos, cuentos, asustos, vivencias que tú recuerdes que él te haya comentado. Pues como cuentos, vean. Él nos decía que la juventud de ellos fue una juventud muy, como le digo yo, muy trabajada. Que porque como ellos se criaron con los abuelos, pues entonces, pues sí, él tenía la mamá viva, ¿me entiendes? Y él tenía la mamá viva, pero entonces debido a que la mamá tenía que también trabajar para la subsistencia de él y de los otros 2 hermanos, porque mi papá él tuvo 2 hermanos más. Él fue el mayor. Y de ahí despuésito hubieron 2 hermanos más, que esos tíos sí los alcanzamos a conocer nosotros. Entonces mi papá nos contaba que la mamá tenía que trabajar muy horrible, muy duro, para ayudarle a los abuelitos para la crianza de ellos pues los 3 hermanos.
50 años de casados. Órale, oro de los abuelos. ¿Y de tu mamá? ¿Tu mamá les echaba muchos cuentos o no? Les comentaba muchas cosas de cuando ella era joven, a ver, de cuando ella era muchacha. Pues mamá, ella nos decía que ella le tocó de ayudarle mucho a la abuela a trabajar para la subsistencia de ella y para poder ella ayudar a levantarla, pues la niña que ella tuvo en plena juventud, que porque pues ella tuvo esa niña estando muy joven, tenía ya 17 años cuando esa niña nació y ella le tocaba muy duro ayudarle a la abuela a trabajar para la subsistencia de esa niña. Entonces ya ella, pues en ese entonces ya que iban a estudiar, pero cuando ella estaba estudiando, ella, pues mi abuelita era la que trabajaba, pues como leía ahora, en la casa de los Vallejos y por ahí vendiendo tabaquito, lavando ropitas ajenas, para darle el estudio a mi mamá y todo lo que necesitaba. Y en cuanto a cosas así como horribles, miedosas y todo de la juventud de ella dice que ella lo único que se acuerda en plena juventud fue de que una vez cuando ella sí estaba muy joven, que la abuela la mandó a un charquito, lo que llamábamos ahora un pozo, tan chévere, en la finca había uno, a un pozo a recoger un agua con una ollita. Y entonces ella salió rejuñando y contestándole a la abuela, y entonces que la abuela le dijo, cuidadito, se te aparece el diablo por ahí por estarme de grosera contestando. Y que entonces la abuelita, pues que ella, en fin, se disimuló, se paraba así en un altico a mirar a mi mamá cuando bajaba el filito allá abajo a recoger la agüita. Y ella vio que recogió la agüita y ella vio cuando ya venía, entonces ya la abuela se devolvió. Y que entonces cuando la oyó a ella que venía a los gritos y que llegó a la parte de arriba, pues al patio de la casa, llorando y con la olla vacía, y que la abuela le dijo que qué le pasó, y dijo, por ahí habían dos culebras peleando, así peleando y se cruzaban así, peleaban así, y que la abuela mismo le dijo, ¿sí ven? Eso es el diablo, sígame contestando y siga remuñando cuando yo la mando a hacer un oficio. Y mamá dice que ella se acuerda de eso y que ella nunca le olvida eso, que mi abuela no le pegó ni la cascó, pero que le dijo, ¿se ve que sí hay diablo? ¿Sabe que sí hay diablo? Ah, para que vea que sí. Y ella dice que ella le da mucho miedo, ella levantó con mucho temor hacia las cosas, y ella nos inculcara a nosotros mucho el temor y el miedo hacia las cosas horribles. Ellas fueron muy piadosas. En la casa no faltaba el Santo Rosario. Cuando nosotros todos estábamos pequeños y que cuando eso ya vivíamos era acá en el pueblo, y acá en el pueblo mi abuela encoraba el rosario todas las noches. Ella no, cuando eso pues nosotros no teníamos televisión ni nada de eso. Entonces la abuelita pues muy a las 6:30 o 7 de la noche era todos reunidos en la alcoba de los viejos rezando el rosario, y la abuela Sofía era la que encoraba el rosario. Y entonces ahí sí ya todos a dormir y a terminar de hacer tareas y a dormir. Y cuando ya nos fuimos para la finca, pues entonces en la finca también se encoraba el Santo Rosario, ya no faltaba el Santo Rosario. Qué bien. Sí. ¿A quiénes recuerdas tú como compañeras de estudio de las primeras letras o de ese tiempo de la escuela? Pues en la finca, en lo que aprendimos en la finca, no me acuerdo. Los niñitos por ahí de las vecinas, pero no me acuerdo cómo llamarían. Yo no me acuerdo de eso. ¿Quiénes eran tus vecinos? Ahora, antes de pasar a esa respuesta, perdón, ¿quiénes eran tus vecinos en la América? Que tú recuerdes los nombres de las personas que vivían. Los nombres de las personas más vecinas eran pues la señora Regina, la que está en la foto con mi mamá, pero yo no me acuerdo cómo llamaba al esposo. Una familia améstica, que, ¿cómo es que? Carmen Rosa se llama la señora Améstica, Carmen Rosa Améstica, pero yo no me acuerdo cómo llamaba al esposo de ella. Yo me acuerdo de doña Carmen Rosa porque es que ella iba mucho a la casa. Bueno, y en otra casita por ahí vecinas, una señora doña Balbina, pero tampoco me acuerdo pues que ella tenía una muchacha, esa muchacha sí me acuerdo yo que ella era muy amiga de nosotros, y todos los domingos la dejaban dizque ir a la casa a jugar con nosotras, porque a nosotros sí no nos dejaban salir de la casa a jugar, y menos que tuviéramos que ir a pasar por cafetales. No, papá decía, cuidadito, me dejan ir las muchachas a la vecindad por ahí, que no me gusta que me vayan por los cafetales, que resulta muchas personas por ahí de pronto se roban las muchachas y hay gente que le haga maldades. En cambio a la peladita esa, a la muchacha esa sí la dejaban venir con un hermanito a la casa de nosotros a jugar, ella se llamaba Ana Beiba, pero no me acuerdo del apellido.
Ella era la hija de doña Balbín, y ella y un hermanito de una señora Balbín, y los Anésticas. Y los Injuentes, que los Injuentes fueron unas personas muy queridas por mis padres. Un señor don Antonio Cifuentes y don Jesús Cifuentes. Pero no fue Antonio Cifuentes el que fue alcalde aquí No, en Quimbaya. no, esos fueron otra familia Cifuentes. Ya. Los Cifuentes de por allá de Montenegro, ellos eran de Montenegro y ellos, sí, todavía de esa familia sí todavía hay gente. Ellos tienen las propiedades más que todo en Montenegro, casa y todo. Que el propietario, que sepa yo que fue propietario de la finca donde nosotros nacimos, un señor Napoleón Cifuentes. Mi papá le vendió la finca, se la vendió a un señor don Noel Cuartas, cuando papá vendió la finca. Se la vendió a un señor don Noel Cuartas. Este señor don Noel Cuartas la tuvo por mucho tiempo y después se la vendió a un señor José Luis Cifuentes, hijo de don Antonio Cifuentes. Y este señor se la vendió al otro hermano, a Napoleón Cifuentes. Entonces yo no sé si en la actualidad Napoleón será el dueño de la finca, pero que él existe, él todavía vive por allá mismo. La primera vez que tuviste un carro fue viviendo allá en la vereda. Sí, cuando vivíamos por allá en América, cuando salíamos acá a Palermo a coger carro, que era, si no era la línea de los Ceballos, era el carro, un carro de un señor que lo llamaban Casadilla, por sobrenombre, yo no sé cómo llamaría el señor, no me acuerdo. Sí. ¿Qué es lo que más le agradeces tú a la crianza por parte de tu mamá? Por parte de mi madre, el ejemplo tan hermoso que ella nos dio, el buen ejemplo. Mi madre fue una mujer muy ejemplar y muy cumplidora del deber. Mi mamá nos decía, vean, ella era muy piadosa, ella era muy creyente, ella era juiciosa, mejor dicho, ella detestaba las cosas mal hechas, mal dichas, el feo vocabulario. No, mi mamá fue una matrona. Que nosotras hoy decimos gracias a nuestra Santa Madre y a como fue papá con nosotros, como nos levantaron, como de derechitos y tan con esa rienda como también puesta en que nos levantaron los viejos. Nosotros hoy en día somos unas matronas, unas señoras, porque no me pesa decir. Y los muchachos, mis hermanos, se llamarían los caballeros. Eso es bonito. Y de la crianza que recibiste de tu papá, ¿qué es lo que más recuerdas con cariño? ¿Qué es lo que más le agradeces? La forma tan recta como nos levantó. Sí, que nosotros no podemos decir que nos descarriamos, que le dimos a los viejos en qué sentir, porque nos hubieran levantado mal levantadas, nada, la rectitud con que papá nos levantó, la decencia, la honradez y la honestidad para todo. Porque papá decía, vea, uno si 5 centavos debes, 5 centavos paga. Y si un huevo fía, un huevo paga. Él fue muy honesto, muy honrado, muy honesto. Y eso es lo más lindo que nosotros tenemos de ellos y que eso nosotros se los inculcamos a los hijos, a los sobrinos, a los hijos, a todos. Vea, yo le digo mucho a mi hijo, si usted un huevito fía en una tienda, páguelo, a no más tenga con qué lo paga. Que es lo más lindo que uno puede tener, la honestidad y la honradez. Que uno puede andar por todas partes sin que nadie lo esté señalando. Frente en alto, así sea pelado, pero frente en alto, sí, mijo, así como sí, le digo a uno el papá, sí, en toda su crianza. sí, ¿Y de tu abuela qué es lo que más recuerdas con cariño? de la abuela, que ella nos enseñó a hacer, entre ella y mi mamá nos enseñaron a hacer los primeros oficios y a rezar. La abuelita nos enseñó a rezar las primeras oraciones, el ángel de la guarda, el Padre Nuestro, el Ave María, muy bien rezados. Y nos enseñaron los primeros oficios, la forma de que uno a planchar, que cuando eso era con planchitas, de una planchita pequeñita, que era como que era como de bronce, como de no sé qué, como de hierro, no sé. En todo caso la planchita tenía una agarraderita y la planchita era de ponerla a calentar en el juego del fogón.
a que se calentara y se pusiera como rojita y de ahí la cogía uno con un trapo para poder planchar. Esa fue la primera planchita con que la abuelita nos enseñó a planchar a nosotros. Y después la plancha de carbón, ya cuando ya no éramos capaces de manejar la plancha de carbón, mi mamá con la plancha de carbón. Aprender los primeros oficios, a lavar, las primeras ropitas, ella nos separaba la ropita. La grande ella la lavaba, lo pequeño, lo de todos los hermanitos pequeños, ella nos lo enseñaba a lavar. Ella aprendió todos los oficios, todas las labores del hogar y de la casa. Y en la finca, ¿qué labores aprendieron ustedes a desarrollar? En la finca ya estando nosotras ya grandes y sardinas, no, muchas cosas aprendimos, la crianza de las aves, mi papá echaba cultivos, allá no faltaba la tomatera, pues a veces echaba hasta repollitos. Él lo que más cultivaba y que le enseñó a los muchachos a cultivar y a hacer muy bien hechos fue los semilleros de café, a levantar los semilleros de café muy bien levantados, el cuidado con las aves, esos corrales que teníamos allá llenos de gallinas, de pollos. Mamá nos enseñó a cómo hacía uno para echar una gallina con los huevitos a que caloreara, la forma de arreglar el nidito, en qué sitio se hacía, qué se le acomodaba para que sacara los pollitos, el cuidado con los pollitos. Mi papá tuvo bastantes cocheras, tuvo ganado. Entonces, nosotros aprendimos de todo un poquito allá. ¿Desde a madrugar? A madrugar, sí. Los muchachos fueron los que aprendieron a ordeñar. Más que todo, nosotros nos daba miedo. Papá sí nos llamaba, nos decía, venga mija que la vaca no patea. Ella desde que esté ahí quietecita y no bien amarradita las patas, ella no se va a mover de ahí. Venga y ver ensayo. Nosotros nos daban nervios. Pero los muchachos se aprendieron a ordeñar. Y a matar gallinas, mis hermanos, porque mi papá nos decía, no hay cosa más horrible que uno tener que ir donde la vecina a cortarle o el vecino, que el almuerzo va a ser de gallina y de pollo, porque que vaya que mate el pollo. Aprendan a matar los pollos, y mis hermanos aprendieron a matar pollos, y él también, pues él le enseñó. ¿Vives contenta con lo que has hecho de tu vida? Yo sí, porque es que eso no se vuelve a ver, Chucho, eso no se vive sin una vez. Muy rico, yo le he dicho a mi hijo, qué bueno que yo fuera más joven, que yo tuviera pues un esposo, y yo poder vivir en una finca donde yo pudiera que echaran los cultivos, que tuviéramos una mini granja de puros cultivos, que tuviéramos gallinas, pollos, cerdos, ay no, qué rico, vaca, me gustaría. Pero ya los años no dan para eso, Chucho, ya los años no dan para uno ir por allá, a esos trotes. Uno no sabe qué nos tiene todavía el futuro. Ay, Muchas Dios gracias. mío. Bueno, Chucho.